De acuerdo al informe emitido por Aviation Benefits Beyond Borders, los aviones son un transporte aéreo que genera 65,5 millones de empleos y aporta 2.700.000 millones de dólares a la economía mundial. Más de 10 millones de personas trabajan directamente en la industria de la aviación y el 57% de los turistas de todo el mundo viaja por la vía aérea. El alcance que tiene esta industria se describe así. 1.303 líneas aéreas vuelan 31.717 aviones en 45.091 rutas entre 3.759 aeropuertos en el espacio aéreo administrado por 170 proveedores de servicios de navegación aérea. Sin embargo, aunque esta industria es tan importante, los aviones suponen el 3% de las emisiones de dióxido de carbono, según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Y aunque su proporción parece insignificativa, en los próximos 50 años puede representar el 15%. El avión que observamos en este momento es un avión perteneciente a la Policía Nacional, el cual fue grabado con previa autorización. Este está siendo activado por una planta eléctrica usada para evitar la propagación de más gases durante su reparación. Pero ¿por qué es tan importante saber de los gases que emiten los aviones? Bueno, pues es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el dióxido de carbono puede estar en la atmósfera durante centenares de años, incrementando el efecto invernadero. Asimismo, los aviones emiten óxido de nítrico y el dióxido de nitrógeno, que aumentan las concentraciones de ozono en la troposfera, o sea, en las capas más bajas de la atmósfera, aumentando el calentamiento global. Los aviones también emiten vapor de agua, lo que usualmente forma las estelas de condensación que dejan los aviones en su trayecto, fomentando el calentamiento del planeta. Otro dato importante es que la emisión de óxido de nitrógeno a gran altitud puede destruir la capa de ozono. Por otra parte, otro gas emitido por esta misma industria es el dióxido de azufre, el cual se produce cuando se quema combustible. Este dióxido en la troposfera evoluciona a sulfuro de hidrógeno y destruye el ozono atmosférico. Un ejemplo del gran efecto que puede generar esta industria es que un vuelo que va de Londres a Nueva York emite aproximadamente 0,67 toneladas de dióxido de carbono por pasajero. Esto está dicho por la Organización de Aviación Civil Internacional. Las soluciones que se han propuesto ante toda esta emisión de gases por los aviones es que vuelen a una altura mucho más baja, cambiar el combustible e incluso el cambio de los compuestos que conforman las estructuras del avión. Sin embargo, no se ha tomado una decisión exacta al respecto y lo único que se ha asegurado es que esta industria podría enfrentar grandes multas por el daño ambiental que genera. Por otro lado, en las empresas de lácteos, la producción de leche conduce principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero a través del metano de las vacas, durante el almacenamiento y la distribución del estiércol y en asociación con el cultivo para su alimentación. El metano es un subproducto inevitable de la digestión de rumiantes y es preocupante porque es 25 veces más fuerte que el dióxido de carbono para atrapar el calor en la atmósfera. El óxido nitroso del estiércol y el fertilizante son más potentes que el metano. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha realizado análisis calculando las emisiones de gases del efecto invernadero en el sector lácteo, en donde se han comprometido a buscar formas de reducir las emisiones de gases en las granjas y empresas por todos los medios viables. La intensidad de emisión a lo largo de 10 años se ha producido en un 11%, de 2,8 a 2,5 kilogramos de dióxido de carbono. La única posibilidad de contaminación atmosférica por parte del sector lácteo proviene de sus generadores de vapor, los cuales trabajan bajo presión. Estas provocan la degradación de la capa de ozono originada por la emisión de clorofluorocarbonos. Más del 90% de las emisiones de la industria de lácteos son generadas por las vacas,
principalmente en forma de metano, un potente gas de efecto invernadero, dióxido de carbono y óxido nitroso, resultantes de la producción de envases, transporte, fertilizantes y generadores de vapor. Las emisiones de metano tienen un gran impacto y calientan el planeta a corto plazo, lo que significa que pueden desencadenar un cambio climático descontrolado. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación afirma que para controlar el aumento de la temperatura, el efecto lácteo tendrá que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y trabajar para lograr una menor huella de carbono. Sin embargo, el sector lácteo tiene una estructura operativa en la fabricación de lácteos como leche, yogur y quesos, lo cual ha permitido generar en el mercado un posicionamiento acorde a la potencialización de sus recursos, generando fuente de empleo a hombres y mujeres y una sostenibilidad económica en el sector comercial lácteo de la región y de sus zonas de influencia. Así, otros medios de emisión de gases son los vehículos particulares, de carga o motos, al igual que las llamadas estufas de carbón utilizadas en su mayoría en las zonas rurales. En los vehículos los motores de combustión interna de los mismos emiten varios tipos de gases y partículas que contaminan el medio ambiente. Los productos que se emiten en mayor cantidad son los óxidos nitrosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y también macropartículas que producen irritación de ojos, superficies mucosas, pulmones, lo que influye en el aumento de la mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por este tipo de problemas se implementó la revisión vehicular mecánica y de gases en el Decreto 019 del 2012. En el capítulo 15, artículo 52, expresan que los vehículos nuevos de servicio particular diferentes a las motocicletas y similares se someterán a la primera revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto año contado a partir de la fecha de su matrícula, luego anualmente. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes al cumplir los 2 años contados a partir de su fecha de matrícula, luego también anualmente. Los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresan temporalmente y hasta por 3 meses al país no requerirían de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes. Este tipo de gases producidos pertenecen a los de efecto invernadero. Los vehículos de transporte emiten gases que atrapan calor en la atmósfera y por tanto contribuyen al calentamiento global, predominantemente dióxido de carbono. Con respecto a las estufas de carbón, el humo por la combustión de la leña produce monóxido de carbono, ozono, óxido nitroso, dióxido de azufre, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Según la Organización Mundial de la Salud, cocinar y calefaccionar con combustibles sólidos en fuegos abiertos o cocinas tradicionales, como la que vemos, genera altos niveles de contaminación del aire dentro de los hogares. A nivel global, la contaminación intradomiciliaria produce alrededor de 1.5 millones de muertes al año, afecta casi la mitad de la población mundial y es responsable de aproximadamente el 4% de la carga de enfermedades expresadas en ABA, años de vida ajustados por discapacidad. La población afectada es predominantemente rural y de bajos ingresos, y los más vulnerables son las mujeres, niños y ancianos. De acuerdo con Singer, la leña es la fuente más antigua de calor utilizada por el hombre, lo que quizás se debe al hecho de que es mucho más accesible que otros combustibles y a que prende fácilmente. A esa accesibilidad se le debe el que aún hoy en día se siga quemando en hogares primitivos y de acuerdo con métodos tradicionales.